Y bueno, querida Roxana, ya parece estamos que en contacto, ya estamos en directo. Ya estamos en directo, ya estamos a través de la página de Mi Corazón de Mujer. Estamos aquí reunidos varios hoy. Hoy estamos ahí completitos en una tarde hermosa para compartir juntos. Estamos tanto Mari París desde Francia, mi amiga también ahí, Stephanie de Franklin desde Brasil, y desde acá de Argentina, Rosana La Rosa, para compartir este tiempo de Mi Corazón de Mujer. Hermoso tiempo que siempre decimos que es un placer el poder estar teniendo la oportunidad de hablar la palabra, de estar teniendo personas preciosas, invitados, que siempre están con ese sí dispuesto para llevar el mensaje y de dar a conocer esta verdad, como decimos, que nos ha hecho libres, que es conocer la verdad de la palabra a través de la gracia, a través de la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo, y que vamos tocando diferentes temas, ¿no? Te vamos a ir invitando a que puedas estar ahora compartiendo el link ahí en tu estado, a través de Facebook, donde vos puedas ahí llevar, ¿no? Como decimos, el multiplicar el espacio. Bienvenido sea, es una bendición que lo hagas y que te sumes y tengas comentarios también, porque tendremos una tarde muy, pero muy sustanciosa en palabra y en lo que Dios ha puesto en el corazón de nuestros invitados, que ya los vamos a presentar. Quería invitarte también a suscribirte en nuestro canal. Recordá que tenemos un canal de YouTube, Mi Corazón de Mujer, donde podés estar ahí suscribiéndote, formando parte de este espacio que Dios ha puesto en el corazón junto a mis preciosas amigas ahí también, y que lo importante es que todo mensaje que ha ido quedando ahí pueda escucharse, porque es muy, pero muy edificante lo que ahí tenemos para aportar durante todo este largo tiempo, ¿no? Así que hoy también tenés la oportunidad de hacerlo, y vamos a estar ya saludando a la pastora Lilian Pilar Ordóñez desde Argentina, agradecida que esté aquí en esta tarde, pastora Lilian. Gracias también a Fabi Rangel, directora de Caris México, que está acompañándonos en esta tarde, y también le damos la bienvenida y realmente admiramos el coraje del primer hombre con tantas mujeres. Es un tiempo hermoso, Pastor Artur Perales, gracias desde México, que también hoy ha dicho sí, me atrevo a estar con Mi Corazón de Mujer. Para nosotros es la primera vez que tenemos así un espacio con todas, ¿no? Hemos tenido aparte, así que bienvenidos. Ahora vamos a empezar, como decimos, con llevar adelante el tema, que hoy vamos a hablar de algo tan importante como es la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia, un tema que creo que se escucha bastante, ¿no? Estas palabras de unidad, de iglesia, de que qué pasa con la unidad de la iglesia, y creo que hoy va a estar ahí bastante sustancioso, como decíamos hoy, el tema. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a hablar a través de nuestros invitados seguramente, y nos va a aclarar cosas que a veces las tenemos un poco confusas, y aquel que no conoció todavía la palabra, quizás hoy pasa por acá y puede aprender sin confusión esta verdad, ¿sí? Así que, Pastor Artur, a usted, por ser el invitado hombre de Mi Corazón de Mujer, nos vamos a hacer que sea el primero en responder a la pregunta que tenemos para iniciar el tema. Conforme a lo que es Colosenses 1:18, lo que nos habla este versículo, dice que Jesús es la cabeza del cuerpo de la iglesia, ¿no? Conforme a lo que dice Colosenses 1:18. Ahora, nuestra pregunta es, ¿considera usted que puede ser como a veces mal interpretado o entendido este versículo, y a veces las personas lo toman como específicamente a la iglesia edificio, denominación, y no precisamente a lo que enfocaba Pablo en este versículo? Ok, primero que nada, hermana, muchas gracias por la invitación, y gracias a todas ustedes por este sentido de inclusión para aceptarme a mí, que soy el único varón que estoy aquí entre ustedes, y poder comentar. Quiero decirles que estoy muy agradecido y muy contento, y saludos a todas y a todos los que nos estén escuchando a través de esta transmisión. Yo estaba precisamente leyendo otro texto que va a la par de ese mismo,
acá en Primera de Corintios, en el capítulo 12, donde habla de los dones. También habla acerca de un solo cuerpo, pero también habla de un solo espíritu, ¿no? Y dice la palabra de Dios que aquí en el versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno, un solo cuerpo, aquí en Primera de Corintios 12, verso 12 dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así como Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Yo voy a añadir lo que dice Gálatas, que en el espíritu, en Cristo, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya todos somos uno en él. Entonces, cuando la palabra de Dios habla de esta unidad del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo definitivamente no es un edificio, no es, estoy hablando de un edificio de ladrillo, un edificio de bloques, no es un edificio de material, estamos hablando de un edificio orgánico formado por los creyentes. Y la primera célula de unidad de la iglesia ocurre en el hogar, y esa célula se une a otras células, esa célula familiar, la familia cristiana, que a veces lamentablemente no se da porque a veces nuestros familiares no son cristianos, pero esos individuos se unen en la congregación, en la asamblea de Dios, lo que es la eclesia. Y necesitamos hablar de qué es la eclesia para poder entender la unidad. Y cuando hablamos de la eclesia, estamos hablando de la asamblea legislativa de Dios. Eso es lo que significa iglesia en griego, la asamblea legislativa de Dios. Y esta asamblea legislativa viene de esta idea que tenían, que viene tanto del Antiguo Testamento, y el pueblo de Israel lo tenía, los griegos también la tenían. La eclesia era cuando se reunían 2 o 3, por lo menos, en un lugar para ejercer gobierno. El cuerpo de Cristo, la cabeza de nuestro gobierno, que tal y como lo mencionó, es el Señor Jesucristo, y nosotros los individuos, cuando nos reunimos como asamblea, allí se manifiesta el cuerpo de Cristo localmente. Entonces la unidad necesitamos verla. Generalmente tendemos a pensar en unidad como la iglesia de Cristo a nivel universal, o la iglesia de Cristo, los creyentes de los que estamos conscientes en distintos lugares, en distintos países a través del internet, y vemos que un creyente piensa de una manera y otro piensa de otra, y se arman discusiones y no dice, pues, ¿qué pasa con el cuerpo de Cristo? No hay unidad. No, pero la unidad de la que se refiere estos pasajes se manifiesta esencialmente o fundamentalmente en el cuerpo local de la Asamblea Legislativa, que es la iglesia local, que no es un edificio. Son aquellos creyentes que de común acuerdo han decidido ser 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, y donde comienza, en la medida en que más creyentes se van uniendo a este cuerpo local, comienzan a manifestarse los dones, los ministerios. Una iglesia establecida es una iglesia donde existe un conjunto de ministerios, entre ellos un pastor, hay ancianos, hay evangelistas, hay profetas, hay distintos ministerios que se manifiestan dentro de este cuerpo. Y entonces en ese cuerpo local de la iglesia es donde se manifiesta el elemento de la unidad. De allí podemos partir para hablar entonces sí de la unidad entre las iglesias como un solo cuerpo universal. Pero si yo como individuo o mi familia no tengo unidad con mi familia creyente, y no tengo unidad con mi familia eclesiástica local, donde está mi pastor, donde están mis hermanos en Cristo, los más próximos, mis hermanos con los cuales yo me congrego a alabar y adorar al Señor, si yo no tengo una unidad con ellos de visión, de propósito en la persona de Jesucristo por un solo espíritu, porque dice es un solo cuerpo, es un solo espíritu. Si yo no tengo esa unidad con aquellos que están de manera horizontal alrededor de mí, más cercanos, ¿cómo puedo manifestar esa unidad hacia los que están lejos o hacia los que están en otro lugar? Yo creo que cuando hablamos de unidad, cuando Jesús habló con sus discípulos, habló con 12 y les dijo, yo oro que ustedes sean uno, así como el Padre y yo somos uno. Habló con ese grupo pequeño, pero dice, no oro solo por ustedes, sino por los que han de creer después de ustedes. O sea que nuestra unidad debe de empezar
con aquellos con los que estamos articulados, como dice ese pasaje de Primera de Corintios también, que somos un cuerpo y cada uno, miembros cada uno en particular, el cual se une por coyunturas espirituales unos con otros, cuando podemos estar bien articulados con hermanos alrededor de nosotros para llevar a cabo el propósito de la iglesia en la tierra, y ese propósito se manifiesta primero en lo local, entonces podemos de allí partir para hablar de la unidad en el cuerpo de Cristo universal y poder entonces manifestar la unidad. Si en la iglesia local se manifiesta unidad, pues los pastores necesitamos también manifestar unidad unos con otros, pastores de otras iglesias locales donde el cuerpo de Cristo también está establecido, y entender también los llamados de cada quien, porque a veces la no comprensión de los llamados y de los ministerios de cada creyente provoca también a veces falta de unidad. Y pongo un ejemplo, hace no mucho tiempo un hermano me dijo, oye, ¿qué piensas de tal? Y me mencionó el nombre, un evangelista, y le dije, es un tremendo evangelista de Dios. Oye, pero es que ese hermano nomás está echando fuera demonios. Bueno, pero es que ese hermano sale, va y hace una campaña, y allá donde están los endemoniados, les predica Cristo a ellos. Entonces, ¿cómo no va? A lo mejor a ti no te gusta ese tema, porque tú estás acá en tu nicho de tu iglesia local, enseñando la palabra a tu grupito de creyentes alrededor, y allá a las 500 llega uno y le compartes a Cristo. Pero si tú sales allá donde están los endemoniados, vas a tener que echar fuera demonios como él. Entonces, tu llamado es distinto al de él, y necesitas comprender el llamado de él, y para poder, y en algún momento yo le dije, a mí me ha pasado, que me llega gente aquí que dice, hermano, tal lugar hay gente que requiere liberación, y si yo estoy ocupado le digo, mira, les doy el teléfono de él, háblale a él, porque ese es el llamado que ese hermano tiene, y allá él va a poder ir a predicarles el evangelio de manera más efectiva que lo pueda hacer yo. Es un ejemplo pequeño de unidad en el cuerpo de Cristo. Una vez alguien le dijo a Jesús, los discípulos le dijeron a Jesús, oye, Jesús, ese no sigue con nosotros. ¿Qué hacemos con él? Le dijo, no hay nadie que predique en mi nombre, que lleve mi nombre, que esté compartiendo el evangelio, que esté realmente en contra mía. Déjenlo que siga predicando, no hay ningún problema. Entonces hay que comprender también esa parte de los llamados, tanto individuales en la iglesia local como en el cuerpo de Cristo. Amén, amén. Gracias, pastor, ¿no? Siempre es una bendición escucharlo. Y bueno, como ya Roxana, ¿no? Saludó a todos los que nos están viendo. Gracias, sabemos que este video queda en nuestra página, y que después las personas que llegan del trabajo, que tienen tiempo, pueden escuchar y edificarse, ¿no? Porque esa es la idea, ese es el deseo de nuestro corazón, sembrar la palabra. Y cuando se vino este tema, ¿no? De unidad, qué interesante todo lo que decía el pastor Arthur, ¿no? Esa unidad en la familia, en la casa. Yo siempre entendí que la iglesia no es un lugar, que la iglesia somos nosotros, porque es el Espíritu Santo que está en nosotros, independiente de cualquier denominación. Gloria a Dios para las personas que pueden tener una denominación. Hay en nuestro caso que nos tocó estar, por ejemplo, en varias ciudades de Brasil. Muchas veces fue difícil encontrar una iglesia, y si no era el tiempo de orar, de tu posición de saber que podés estar con tu familia, 2 o más reunidos en su nombre, y saber que está ahí, compartir la Santa Cena, wow, yo digo, y lo que pasó aún en el mundo, ¿no? Viene la pandemia, cierra las congregaciones, y ahí no mucha estructura cae, yo creo. Entonces es para meditar realmente que la iglesia somos nosotros. Y yo hablo de una unidad, pero es tan cierto lo que decía el pastor Arthur, vuelvo a decir, la unidad en la familia, la unidad en la iglesia local, pero ¿saben qué? También esa unidad de saber que en todo el mundo yo tengo hermanos. Si yo voy a México, sé que lo tengo a César del Ángel, a Fabi, la pastora Alonso. Si yo voy a Argentina, sé que hay tantas personas, son mis hermanos. Si voy a Francia, a París, tengo, o sea, en todo, esa es la unidad, ¿no? Esa es la unidad, esa iglesia invisible, ¿no? Que está por encima de cualquier denominación, y me encanta eso. Y mire, nosotros estamos hablando de esa unidad. Cuando hablamos una misma fe, tenemos un mismo Dios, tenemos un mismo espíritu, los que nacimos de nuevo es la unidad del espíritu, ¿no? Hermoso, una misma Biblia, ¿no? Y miren lo que dice este versículo en Efesios 4:3, dice, esforzándoos
por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y yo quiero hacer esa pregunta a la pastora Lilian, ¿no? Es estar en unidad, dice esforzándonos. ¿Sería un esfuerzo, ¿no?, que la iglesia debe tener para estar en esa unidad? ¿No tendría que ser algo que fluye? Porque tenemos esa misma fe, ese mismo espíritu, ese mismo Dios, ¿no?, una misma Biblia. Yo siempre digo, ¿cómo de una misma Biblia pueden salir tantas doctrinas, tantas cosas, ¿no? Si es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Entonces, pastora, ese esforzarse en la unidad, ¿es algo difícil o tiene que fluir? ¿Qué piensa usted? ¿Qué nos puede comentar? Bueno, gracias, Stephanie, y gracias a todos por esta invitación. Realmente me siento muy contenta de poder estar en esta tarde con ustedes y compartir. Interesante la pregunta. Realmente la unidad se da en base a la obra preciosa de Cristo Jesús. El momento en que Jesús murió en la cruz, el momento en que Él derramó su sangre en la cruz, el momento en que Él estaba terminando su obra y Él decía, consumado es, en ese preciso momento estaba naciendo la iglesia, estaba naciendo el cuerpo de Cristo, estaba naciendo esta maravillosa bendición y gracia de Dios, que es la unidad, justamente como hermanos. Ahora, tú dijiste algo muy interesante. ¿Por qué muchas veces diferentes doctrinas, diferentes pensamientos, diferentes modos de ver la palabra? Pero yo creo que esto también ocurría en el tiempo de Pablo. Yo recordaba mientras hablaba Pablo en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17, él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación y para vida eterna. Así que el evangelio es aquel que siempre va a ser que demuestre el poder de Dios, el amor de Dios. Muchas veces hay divisiones, hay separaciones, hay malos entendidos, hay diferentes doctrinas y a veces erradas, a veces como que se inclinan o más al espíritu o más a la palabra o más a algo cuando no hay una verdadera revelación de lo que es el evangelio. El apóstol Pablo sufrió tantas persecuciones, él era perseguido totalmente porque él predicaba el puro evangelio. Aun cuando termina el libro de Romanos, dice mi evangelio. Y él empieza a declarar y a decir que en este poderoso evangelio se declara y se expresa la justificación. Entonces, cuando en las iglesias, en las congregaciones, y no necesariamente físicas, porque Pablo es interesante cómo empieza a declarar y él ve el cuerpo de Cristo como una edificación, ve al cristiano como un arquitecto, también lo ve como un sembrador, alguien que siembra la semilla, alguien que riega la semilla, ve el evangelio como raíces que están fundamentadas en algo, pero también ve la edificación. Y dice que cada uno que edifique, uno siembra, y dice el crecimiento lo da Dios. También dice que miremos cómo sobreedificamos sobre ese fundamento. Entonces, creo que el apóstol Pablo pasó por lo mismo. Él, en el tiempo en que él vivía, había muchas separaciones porque no entendían el evangelio. Jesús ya había muerto, Jesús ya había resucitado y el poder de Dios estaba allí. El poder de Dios está en el evangelio. Yo puedo aceptar a Jesús, puedo ir a una iglesia, pero si no conozco totalmente la revelación de lo que es el evangelio, lo que es Jesucristo, mi vida va a estar inestable, mi vida va a estar variante. Un día voy a estar bien, otro día voy a estar mal, un día voy a querer congregarme, otro día no, un día voy a mirar al pastor de una forma diferente, un día voy a estar mirando los defectos de mis hermanos y mi mente va a estar siempre dando vueltas en eso si yo no estoy establecido, como decía Pablo, arraigado, cimentado en lo que es el evangelio. El evangelio hace, a través del Espíritu Santo, que nosotros tengamos esta unidad como cuerpo, porque en el evangelio se revela la justicia de Dios. Entonces, cuanto yo más conozco la justicia de Dios, yo voy a estar más establecido. Por eso Jesús les dijo, busquen primero el reino de Dios y su
justicia y todo será añadido. Entonces, al conocer esto, va a hacer que realmente mi vida cristiana esté afirmada y no voy a estar mirando los efectos de los demás, sino voy a estar viéndome como parte de este precioso cuerpo, la iglesia, sabiendo que Cristo es la cabeza, porque estoy conociendo a Jesús, estoy conociendo que he sido justificada, que he sido bendecida. Y si seguimos viendo ese versículo, dice, a ver, llego a Romanos, creo que todos lo sabemos, pero con esto termino. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación y para todo aquel que cree, al justo primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, al conocer esta justicia y al conocer el evangelio verdadero, va a hacer que yo permanezca y esté totalmente consciente que vivo en este cuerpo, que pertenezco a este cuerpo, que soy de este cuerpo. Y eso me sirve para vivir por fe. Recibo por fe, vivo por fe, camino por fe, sirvo por fe, recibo los dones por fe, ministro por fe, predico por fe. Y estoy unido a este precioso cuerpo, a la cabeza de Cristo Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Qué hermoso, Pastora Lilia, escucharla. Antes de comenzar, voy a saludar a las personas que nos están acompañando. No puedo mirar prácticamente todo al mismo tiempo, pero sé que está la pastora Cristina Alconcer, que es la esposa del pastor Arturo. Está Claudia Caos. Está también la Escuela Caris Bíblica de México. Está César del Ángel, que es el esposo de Fabi Rangel, que está diciendo, ya tengo ganas de escuchar a mi chica. Y ahí ya viene, ¿no? Y pues, querida Fabi, es un placer tenerte aquí. Antes te teníamos como una profesora, una persona que nos enseñaba la Biblia, pero ahora estás como la directora de la Escuela Bíblica de Caris en México. ¿Sabes qué? Tengo dos preguntas, que las voy a hacer en dos partes separadas. Pero antes me gustaría leer un versículo, porque mi pregunta lo he usado como con base con este versículo, ¿no? Y se encuentra en Efesios capítulo 1, el verso 22 y el verso 23. Estoy leyendo en la versión que se llama El Recobro. Entonces dice así, y sometió las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y para mí personalmente, este versículo me hace comprender que hay un poder de Dios superiormente enorme, grande, que opera en Cristo. Y este está como cabeza sobre todas las cosas en el universo. ¿Cuál es ese poder, Fabi? Y es que aquí en la tierra puede operar ese poder. Hola, ¿sí me escuchan bien? Ok, bueno, pues gracias por la invitación, gracias ya tenía un ratito que no las veía por aquí. Y bueno, en particular este tema, ahorita escuchando a los pastores, estoy muy de acuerdo con lo que dicen, deberíamos de tener unión como iglesia, no somos equipos contrarios, no somos partidos políticos, podría decirlo yo, sino que somos parte de un mismo cuerpo, y cuando uno entiende el valor de esto, wow, es muy bonito el valorar a los hermanos, el valorar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y bueno, yo ya platicando de este tema, ayer que empecé a analizarlo, yo decía, me acordaba de cuando yo lo había entendido, creo que no lo aprendí de la manera correcta porque tenía una idea de iglesia que no es lo que ahora entiendo. Somos nosotros la iglesia, no es un edificio, no es una alabanza. Claro que es muy valioso todo lo que se hace en la iglesia, pero no es exactamente esa estructura. Y dice el maestro Barry Bennett
aquí de Caris, el plan de Dios es la iglesia, es el plan A y no hay ningún plan B. Cuando yo entendí eso dije, es cierto, es el plan A. Y hasta él mismo decía, ¿seguro, Señor, que esto es lo que tú quieres? ¿Seguro que es por medio de la iglesia? Porque a veces entendemos, sí, es a través de la iglesia. Y nosotros somos el cuerpo. Y tengo aquí Romanos 12, del 4 al 5, y ahorita lo mencionaban un poquito, porque de la manera en que un cuerpo tenemos, porque de manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, o sea, tenemos muchos miembros dentro de nosotros, no todos los miembros tienen la misma función, lo decía el pastor Arthur. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Cuando entendemos eso, 18:20, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso es la iglesia. Cuando estamos 2 o 3 o 4 o 10 de acuerdo, o los que seamos, somos la iglesia. Y qué bonito poder valorar esto y entender que ahí está Él, no en un edificio nada más, en nosotros como este cuerpo. Y analizando todo, pues vimos cómo Pablo inició iglesias, o sea, es el plan de Dios estas iglesias, somos el plan de Dios. Él inició iglesias y decía Barry Bennett, no institutos bíblicos, pero ya después sí lo pudo hacer él también, pero entender esto que era el plan desde el principio, es el plan A. Y también analizaba pues la palabra eclesía. ¿Qué significa esto? Pues que estamos congregados, que estamos un grupo creyendo lo mismo, y también muy importante, como ahorita mencionaban, pasando por alto las ofensas. No en pleito, no en conflicto, no en pelea, que yo soy mejor que tú y yo puedo hacer más que tú. No, somos un mismo cuerpo. Y el poder, decía también Barry Bennett, reside en la iglesia. Este poder en nosotros, el poder para sanidad, para milagros, para resucitar muertos, y juntos podemos ponernos de acuerdo. A mí me encanta este acuerdo que podemos hacer juntos como iglesia. Me encanta el acuerdo que sabemos lo que creemos y que uno de ustedes o yo puedo acercarme a ustedes y decir, estoy creyendo por esto, estoy creyendo por la sanidad de esta persona, y nos ponemos de acuerdo y ahí está el poder manifestado de esta manera. Nos ponemos de acuerdo, lo he mencionado en algunas clases, hace unas semanas un estudiante se acercaba a mí y me decía, vamos a ponernos de acuerdo por esto. Nos pusimos de acuerdo, se manifestó la sanidad de una manera que nadie lo puede entender más que es el poder de Dios. Y sí puede estar en este tiempo manifestado de muchas maneras. De igual manera, nos pusimos de acuerdo con una chica que pues estaba muy mal físicamente, estaba muy mal, suena muy feo, pero estaba a punto de morir. Y nos pusimos de acuerdo como iglesia, fuimos a hablar vida sobre esta mujer y está viva. Ahí está el poder manifestado en una sanidad, en una resurrección, en lo que sea, y sí lo podemos vivir actualmente. Gracias. Amén, gloria a Dios. Realmente. Amén. Es poderoso. Y podríamos decirlo que ese aspecto de poder que operó en Cristo, ese poder de resurrección, el poder de ascensión, el poder que somete y el poder que reúne todas esas cosas bajo una cabeza que es Jesús, ha sido transmitido o ha sido delegado, dado como herencia, como queramos llamarlo, a la iglesia, que es el cuerpo de esa cabeza que es Jesús. Entonces, viene mi segunda pregunta. Todo lo que Cristo ha logrado y obtenido, ¿lo ha transferido a la iglesia? ¿O en ciertas partes ha hecho las cosas limitadas? Bueno, pues como dice la palabra, tenemos el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Lo tenemos como iglesia. Por eso es tan importante, lo repito, es tan importante esta comunión, porque es parte del propósito de la iglesia, estar juntos en comunión. La adoración también es parte de esto.
Entonces, tenemos el mismo poder. Y a mí me encanta este versículo y es algo que enseñamos aquí, bueno, el maestro Andrew Wommack y todos los maestros y Caris es parte del propósito, que los estudiantes y las personas sepan que tienen el mismo poder, que sí, nos ponemos de acuerdo y ese acuerdo es muy importante, lo repito, pero cada uno de nosotros tiene el poder. Estamos completos en él, estamos llenos de este poder. Y yo les digo a mis estudiantes, salgan a las calles, ¿qué van a hacer con este poder? ¿De qué manera? ¿De qué manera lo van a utilizar? Porque lo enseño de esta manera, es como un tesoro enterrado, está el poder ahí, ya te lo dio Jesús, te lo dio completo, está en ti. ¿Y qué vas a hacer con él? Es parte de una enseñanza que estuve dando hace algunas clases. ¿Qué vamos a hacer con lo que tenemos? La gente lo necesita. Y a Jesús y a Dios le importan las personas. Y qué bonito que nosotros como hijos, como iglesia, como cuerpo, como un mismo cuerpo, podamos tomar esto y decir, yo voy a ir porque la gente necesita. ¿Qué necesita la gente? ¿Sanidad? Mira, yo tengo esto. ¿Qué necesitas? Lo que sé que necesites resolver un problema, aquí está esto. ¿Lo quieres? Aquí está, yo te lo comparto. La iglesia no es egocéntrica. La iglesia no es nada más para mí, para mí, para mí. No, lo vamos a compartir con los demás, porque cuando valoramos este poder que tenemos por ahí, alguien decía eso, yo sé lo que tengo, yo sé de qué estoy, con qué estoy equipado y qué voy a hacer con esto, cómo se lo voy a llevar a los demás. Gracias. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor y todas estas palabras que nutren, que edifican y que también, como decimos, renovamos nuestra mente en esta verdad, ¿no? Porque la tenemos que renovar muchas veces a razón de lo que el entorno, la sociedad, lo que hablan, ¿no? Que uno termina a veces hasta confundido o en la duda de que si realmente está así, ¿no? De que si Dios nos ve como un solo cuerpo, una sola iglesia, y que no importa en el lugar que estemos o donde nos estemos moviendo o el nombre que tengamos de una denominación, instituto, demás, Él nos ve como hijos, ¿no? Él nos ve como hijos amados, ¿no? Y veía en cuanto a la palabra unidad, que quiere decir acuerdo, ¿no? Concordancia. Y realmente yo creo que es lo que Dios busca de nosotros. Y leía en el Salmo 133, uno que dice, he aquí cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos y en armonía, ¿no? Juntos y en armonía. Y esa armonía creo que se basa en cada una de estas palabras, de estos comentarios que ustedes están haciendo en razón de lo que les ha inspirado el Espíritu Santo a hablar hoy acerca de la unidad de la iglesia. Y quería seguir con la pastora Lilian para preguntarle acerca de este versículo en particular, que ya lo estuvo tratando en su momento el pastor Arthur, de 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, pero que es en razón de estar viendo de que si realmente para que la iglesia de Cristo, ¿no? Aquí en la tierra pueda funcionar, ¿no? De esta manera, como dice que esos cada uno importante, que nos necesitamos, ¿no? Como un cuerpo necesita del brazo, de la mano, del dedo, de la uña meñique chiquititita, lo necesita, así también es en el cuerpo, ¿no? Para que pueda funcionar bien. Es necesario que en el cuerpo, como iglesia, también habite este mover, se desarrolle este mover para que podamos ver buenos frutos, que podamos, como decía recién Fabi también, saber de que todos tenemos ese poder y que podemos llegar a desarrollarnos en lugares y no tener que decir soy de tal denominación para poder orar por alguien, para estar orando con alguien en unidad por una causa, ¿no? La pregunta sería esta, si podemos decir que la iglesia de Cristo debe funcionar así para poder experimentar y ver frutos. Sí, es cierto. La iglesia de Dios es la representación, la iglesia es la representación de Dios aquí en la tierra. Nosotros somos, dice la Biblia, somos embajadores de Dios, somos representantes del reino de los cielos y tenemos el mismo espíritu que operó en Jesús, que es el Espíritu Santo. Entonces tenemos el poder, tenemos la autoridad, tenemos el señorío
para nosotros representar el reino de los cielos, el poder establecer su reino y poder manifestar la voluntad del Padre. Siempre la voluntad del Padre fue mostrar al mundo cuánto, pero cuánto Él los ama. Creo que cuando Jesús empezó su ministerio, empezó con diferentes tipos de personas, ¿no? Estaba Mateo, estaba Pedro, estaban todos aquellos hombres y discípulos que Jesús llamó. Y este pequeño grupo eran 12, pero creo que habían diferentes tipos de personas. Pero Jesús se encargó de poder ministrar el corazón de cada uno de ellos. A un Mateo, que era el publicano, que era un cobrador de impuestos, que era alguien que era muy despreciado por la gente, Jesús le mostró su amor, tuvo la paciencia total para poder ministrar su vida y para que luego Mateo pueda escribir ese libro y él mismo declarar que él era un cobrador de impuestos. Yo no sé, Pedro, qué pensaría, porque cuando apareció Mateo, Pedro diría, vino ahora nos va a cobrar los impuestos. Y era esa relación que tenía que haber entre ellos. Igual en la iglesia, nosotros vamos a tener relación con diferentes tipos de personas y los dones de Dios, las habilidades de Dios se van a manifestar en cada uno de ellos y creo que tenemos que aprender, como les decía al principio, a mostrarles el puro evangelio. Y el evangelio habla del amor precioso de Dios, que cuanto las personas más conocen de ese amor, van a poder realmente representar o dar a conocer lo que es la voluntad del Padre. Cuando tú conoces a un Padre que te ama tanto, a un Padre que te perdonó, a un Padre que no considera tus pecados, que te amó sobre todas las cosas, estás dispuesto a dar testimonio de ese Padre tan bueno. Cuando Jesús murió, yo recuerdo, estaba leyendo el otro día la palabra, cuando Jesús murió y después resucitó, los discípulos estaban en el aposento alto. ¿Pero qué estaban haciendo? Estaban escondidos porque tenían miedo a los judíos, tenían miedo a los fariseos. Pero cuando estaban escondidos allí con temor, y uno diría, el temor, la duda es pecado. Pero cuando ellos estaban allí, se apareció Jesús y les dijo, paz a vosotros. O sea, lo que hace que nosotros estemos unidos, que podamos estar juntos, es el amor de Dios. Jesús siempre va a estar con nosotros. Él dijo, no los dejaré, nunca. Siempre estaré con ustedes. Él nunca nos desamparará, nunca nos dejará. Y su poder, su amor está disponible para que nosotros como iglesia podamos manifestar el poder de Dios, el amor de Dios, porque no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo y tenemos a Jesús que está con nosotros. Él te dice paz, descansa, tranquilo, no te desesperes, no te afanes, yo estoy contigo, mira, ya hice todo por ti. Tú eres mi amada iglesia, simplemente toma lo que yo ya edifiqué para tu vida. Y nosotros como iglesia amada, como la novia de Jesucristo, nosotros tomamos de lo que Él ya hizo por nosotros. Así que eso es maravilloso. Amén, hermoso. Tenemos el amor de Dios, sino que tenemos también el poder de Dios para nuestras vidas. Amén, hermoso, pastora. Yo la escuchaba desde su primer respuesta, ¿no? Y ahora también. Y me encanta porque usted lo enfatiza, ¿no? La diferencia que hace entender el sacrificio de la cruz, esa verdad del evangelio, ¿no? Así, Jesús, entendemos eso. Y yo creo que sin Jesús, cuando lo que puede estar separado es la religión, ¿no? Que de eso está lleno el mundo. Pero ahora cuando entendemos esa verdadera unidad del sacrificio que fue pagado, el mensaje de la cruz, el consumado está, esa revelación es la que nos lleva a una verdadera unidad. Y yo creo que eso es lo que necesita el mundo, ¿no? La verdad del evangelio, conocer realmente, porque estamos llenos de religión, vuelvo a decir, hay por todos lados, pero que sea realmente solo Jesús, sin más nada. Y por eso estamos aquí, ¿no? Ese es nuestro deseo. Como decía Fabi, que me encantó, ¿qué vas a hacer con lo que tenés? Y yo en mi mente decía, bueno, por lo menos estoy haciendo videos, lo que puedo, predicando a mis vecinos en la calle, donde sea estoy, porque no puedo callar esta verdad, ¿no? Apasiona ese mensaje de la cruz. Amén. Y bueno, hay este
versículo en Filipenses 2:2 dice: haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Y querida Fabi, la pregunta va a ir para vos. Pienso que es bien interesante esta pregunta porque estás a cargo de la escuela bíblica y me imagino que hay muchas personas, líderes, pastores, personas de diferentes denominaciones, ¿no? Y aún ahí, siendo de diferentes denominaciones locales, podemos tener esa misma unidad de la palabra, ¿no? Enseñar una misma fe, ¿no? Como a mí me gusta el programa que yo veo traducido, que vi de Andrew Womack, dice la verdad del evangelio, ¿no? Están enseñando la verdad del evangelio, Jesús, esa revelación de lo que él hizo, su carácter, ¿no? Su verdadera naturaleza, su bondad. Entonces, nosotros al enseñar esa verdad, y como decía la pastora Lilian, ¿no? Lo que nos lleva a esa verdadera unidad, a esa verdadera verdad, es entender este sacrificio de la cruz. Mi pregunta es, ¿cómo es estar unidos en un mismo espíritu, ¿no? A pesar de que seamos de diferentes denominaciones, ¿no? De diferentes países en este caso, pero la Iglesia de Cristo por el mundo entero unidos en un mismo espíritu, ¿no? Llevando una misma verdad, ¿no? Como decía el versículo en Efesios 2:2, dedicados a un mismo propósito, ¿no? Un mismo propósito, no mostrarnos nosotros. También decía Fabi, esto no es un partido político, no es quién lo hace mejor o quién tiene, ¿no? Es Jesús. Entonces, se puede estar en ese mismo espíritu a pesar de las diferencias. ¿Y hay poder en la unidad del cuerpo de Cristo? Te hago dos preguntas aquí, ¿no? ¿Cómo es estar unidos en un mismo espíritu? Y si al estar unidos en ese mismo espíritu hay poder, ¿no? En esa unidad. ¿Qué nos puedes decir de eso? Gracias. Bueno, voy a aventar un comercial ahorita que decías de la verdad del evangelio. Ya va a salir Andrew Womack en español en este mes. En el mes de marzo vamos a tener programas los mismos que están en inglés, pero al español doblados completamente en este mes de abril, perdón. El 18 de abril se lanza este programa y bueno, creo que mucha gente va a ser muy bendecida, nosotros mismos, pero aún así va a haber un alcance muy, muy bueno. Así que les agradecemos si se unen a nosotros en oración por esto, en el impacto que va a tener en todo el habla hispana, porque no nada más es para México, es para cualquier persona del habla hispana. Y bueno, es algo muy, muy bueno que estas verdades sean compartidas sin importar, como tú dices, sin importar religión, sin importar nada. A mí cuando alguien me dice, es que ¿de qué religión eres? Yo a veces digo, ¿qué contesto? Porque no me gusta hacer esas divisiones. Yo digo, yo sigo a Jesús. Amo a Jesús y eso es lo que me gusta. No, luego suena mucho que de esta denominación y salen mil diferentes divisiones y creo que es un mismo cuerpo. Somos uno mismo con Jesús, somos uno mismo con Él y creo que es algo muy bueno. Y bueno, la pregunta, ¿cuál era? Repíteme la primera, por fin. Bueno, me encanta. Antes de hacerte la pregunta. Sí. Antes de hacerte la pregunta, me gusta mucho porque ahora no voy a depender de Jean-Pierre escuchando los programas de Andrew, porque Andrew habla y yo le digo, Jean-Pierre, ¿qué dice? Entonces ahora voy a poder escucharlo tranquila. Me gusta. Gloria a Dios. Dios es bueno. La pregunta es, ¿cómo es estar unidos en un mismo espíritu? Gracias. Y la segunda pregunta, o primero esta, ¿cómo es estar unidos en un mismo espíritu? Sí, porque luego me emociona y se me olvida. Pero bueno, iba a eso que no me gusta que me pregunten muchas veces religión, eso yo digo, sigo a Jesús, amo a Jesús, y como tú dices, en el instituto pues recibimos personas de toda clase de denominaciones, de lo que sea. Algunos dicen, es que pues yo soy católico, yo no conozco, yo esto, bienvenido. ¿Quieres conocer? Bienvenido.
El punto importante es que las personas quieran renovarse constantemente y quieren conocer la verdad. Eso es lo más importante. Entonces sí tenemos estudiantes que van a una iglesia cristiana, otros que son pastores, otros que no conocen nada, pero tienen el deseo de conocer y de transformar su vida, que es parte de nuestro lema, transformar vidas para poder cambiar al mundo. Y los recibimos, y sí, cuando nos decía la pastora Lilian, cuando nos enfocamos en Jesús, eso es lo más importante, conocer a Jesús, conocer su obra terminada, conocer el poder que tenemos con lo que Él ya nos ha dado, conocer qué es lo que tengo en Él, quién soy en Él. Sí se puede conocer la palabra cuando el enfoque es Jesús, no nosotros. Jesús y su obra terminada. Y es muy importante aquí que lo que mueve a todo esto, Jesús era compasivo. Jesús él era muy compasivo y él veía a las personas, no le importaba que fueran lo que fueran. Ahorita ponen el ejemplo de Zaqueo. ¿Qué le decían los demás? ¿Qué haces con él? Si él es honesto, si él roba, si él, lo peor decían de él, pero a Jesús lo movía la compasión y el amor. Entonces creo que podemos hacer esto mismo, la compasión hacia las personas. Mientras la persona quiera conocer de él, bienvenido. No hay distinción ni nada. Lo importante es que haya este interés en las personas, la necesidad de ellos. Y yo veía varios ejemplos, por ejemplo, ese de Zaqueo lo veía, donde, ¿qué fue lo que motivó a Jesús a hacer esto? Pues compasión por él, por su situación, por la posición en la que estaba, por el momento en el que estaba, y solamente comió con él. No lo estuvo interrogando, solamente comió con él. Para mí eso es amor, mostrar amor, y automáticamente pasó todo lo que pasó, sin necesidad de forzar. Y muchas veces nosotros somos bien duros, porque no, tú eres pecador, no, tienes que hacer esto. No, si ni Jesús hace eso, ¿por qué yo? Entonces creo que lo más importante es la compasión hacia las personas. Cuando ves a alguien que está mal, enferma, creo que debería de dolernos a nosotros también y sentir esta compasión para decir, órale, yo voy a ayudarte. ¿Quieres? Te ayudo, porque también es importante que la persona quiera. No le podemos obligar a nadie, pero creo que el motor de todo esto es la compasión y el amor hacia los demás, donde eso es lo que vemos aquí. Vemos muchas personas que vienen, que dicen, yo me quiero renovar, yo quiero aprender, y después vemos cómo aprenden de este amor, porque en el segundo año tenemos el viaje misionero, y es donde ahora sí ponen en acción todo lo que aprendo en conocimiento, pero también lo llevo a los demás. A mí me encanta esto. Yo veo como por ejemplo el pastor Artur Perales andaba en viajes misioneros. A mí me encanta eso, porque eso habla de una compasión hacia las personas y amor hacia las personas, y cuando tú llegas a esos lugares y ves la necesidad, dices, me duele, te voy a ayudar, sin importar que eres esto, que eres el otro. Y creo que cuando se muestra este amor hacia las personas dicen, dime qué tienes tú, yo quiero conocer de eso, yo quiero conocer a ese Jesús que tú dices. A mí me ha pasado esto, donde tengo un testimonio de una mujer que no quería saber nada de Dios, estaba enojada con Jesús, tenía mucho resentimiento. Yo no le dije nada, solamente empecé a tratarla bien, a amar, etcétera, en una quedará. Y ese a lo mejor fue simple, para ella representó mucho. Y ella me dijo, literalmente me dijo así, eres una respuesta, dice, si tú no hubieras hecho yo mañana tal cosa. Pero wow, esto es amor por las personas. Yo no le dije nada, y después de eso tuve la apertura a hablarle de él. Ok, mira, te voy a explicar que Jesús no es así, Jesús no es malo. Te dijeron que era malo, perdóname, pero no es así. Lo repito, compasión y amor por las personas, sin importar otra cosa. Yo creo que ya respondiste la segunda pregunta en todo lo que hablaba Fabi, pero la segunda pregunta es, no sé si querés añadir algo más. ¿Hay poder en la unidad del cuerpo de Cristo? Yo creo que es lo que ustedes están haciendo, lo que hablabas de la compasión, en esa unidad, en esa palabra, en ese mismo espíritu, pero si querés agregar algo más.
Sí, hay poder en esta unidad. Nosotros lo vemos aquí, nos juntamos, no somos una iglesia, no somos iglesia, pero ahora sí que esta unión de creyentes hace iglesia, sin ser esa idea de iglesia donde hay un pastor y eso, no lo somos, pero sí nos ponemos de acuerdo o queremos impulsar a las personas para que, yo les digo, para que te creas lo que tienes y con esto que tienes, ve a ayudar a tu iglesia. Si estás en una iglesia local, ve y ayuda a tu iglesia. No tienes una iglesia, pues puedes juntarte con más personas y hacer iglesia. Dice Barry Bennett en uno de los cursos que el hacer iglesia debería de ser tan sencillo y tan orgánico, donde, ok, yo creo esto, tú lo crees, nos juntamos. Y así se une otro y otro y otro, y ahí empezamos a ver cómo de repente uno dice, yo tengo el llamado de pastor y tengo el deseo de ser pastor y empieza a hacerlo. Y también cuando hacemos los viajes misioneros vemos cómo las personas dicen, amo las misiones, me voy a ir a ayudar a tal lugar, o me voy a ir a ayudar aquí mismo donde estoy. Voy a estar yendo cada semana a diferentes lugares a llevar comida, a llevar esto, a llevar un médico, a llevar lo que se necesite. Entonces, cuando hay poder, se empiezan a manifestar estas diferentes llamados. Algunos tienen una pasión por la enseñanza y dicen, yo quiero enseñar esto, esta verdad la quiero enseñar. Entonces, sí hay mucho poder y es muy importante esto que empiecen a salir evangelistas, empiecen a salir profetas, maestros, pastores y lo que sea necesario con un mismo fin, que es hablar la palabra y la verdad hacia los demás, por amor a los demás, estos dones espirituales. En Caris es lo que hacemos, capacitamos a las personas, sí, pero no nada más te vas a llenar, lo decimos así, no nada más te vas a llenar la cabeza de conocimiento, sino que lo vas a llevar y vas a extender tus manos de diferentes maneras. Y en cada viaje misionero lo vemos cómo se manifiesta, porque muchas veces dicen, ay, es que no sé qué voy a hacer de mi vida. Y viven este viaje misionero y en esta ocasión uno de ellos dijo, ya sé lo que quiero hacer, quiero poner un lugar donde haya diferentes talleres y las personas puedan ir y capacitarse para aprender a cocinar, para aprender a esto, para aprender y poder, y de alguna manera compartirles la palabra. Y otro de ellos dijo, yo tengo una pasión por los jóvenes, quiero aprender esto para llevarlo a grupos de jóvenes que a lo mejor no conocen nada de él. Entonces, Caris hace esto, impulsa a los estudiantes a que conozcan su llamado, a que empiecen a activar estos dones que tienen y alcanzar a las personas por medio del amor. Amén. Amén. Qué hermoso, Fabi, lo que estás explicando, porque es hermoso saber que donde se reúnen dos y más en el nombre de Jesús, ahí se está manifestando, en medio de ahí se está manifestando lo que Dios es amor. Y Él es el amor, ¿no? Y sabemos ya que Él es la cabeza, que Cristo es la cabeza, que la iglesia es el cuerpo, que tenemos un poder que no podemos imaginarlo ni describirlo. Y que lamentablemente quizás en mi persona lo estoy utilizando el 5%. Y cada vez digo, quiero más, porque es inmenso ese poder. Y podríamos decirlo de esta manera, que el cuerpo de Cristo es un organismo construido de creyentes restaurados a la imagen de Dios para expresar y también poder expresar esa parte de la actividad de la cabeza. Mi pregunta es para el pastor Arturo. Pastor Arturo, la palabra de Dios dice que yo soy uno con el Espíritu. Mi espíritu ya es uno con ese espíritu. La palabra de Dios dice que yo soy justicia. La palabra de Dios dice que yo soy tal como Él es. Y la palabra de Dios dice que yo tengo los pensamientos de Cristo. Como templo del Espíritu que soy, como miembro de una congregación, como cuerpo, ¿cómo puedo hacer que todas estas cosas que son espirituales y que las creemos, vengan y se manifiesten para que haya esta expresión de que el cuerpo, desde, no sé, desde el sur de la Asia hasta el norte de los Estados Unidos, pueda avanzar en una sola unidad?
No sé si me he dejado comprender. Sí, yo creo que la clave fundamental es, ya habían citado un texto hace rato donde dice esfuércense para guardar la unidad, ¿no? Entonces requiere que yo o que el creyente de manera voluntaria, decidida y solícito encuentre en la palabra de Dios, renovando el entendimiento, cuál es mi potencial en cuanto a lo que Dios me ha llamado a hacer. Antes de saber, ya hemos hablado y creo que se mencionó la identidad, lo que estaba usted mencionando, la identidad, que somos la justicia de Dios, que somos por la gracia de Dios, tenemos el favor de Dios, por la gracia de Dios podemos reinar y se reinarán en vida por la abundancia, la gracia, el don de la justicia. Ya somos hechos a la imagen de Cristo, ya tenemos en nosotros una nueva creación y eso es lo que la gracia ha repartido por igual a todos los creyentes. Pero la Escritura también habla acerca de una mayordomía. Hay una serie de parábolas en los evangelios que se llaman las parábolas del reino. Y cuando dice parábola del reino, quiere decir que el reino opera así desde siempre. O sea, en el viejo pacto funcionaba así, en el nuevo pacto funciona así igual. Una de esas parábolas del reino dice que un hombre reunió a sus siervos y les entregó distintos talentos. A uno le dio 1, a otro le dio 2 y al otro le dio 5. Dice que al que le dio 5 lo multiplicó, hizo 10. El que le dio 2 multiplicó también otros 2. Pero al que le dio 1 fue y lo enterró. Entonces, esto es lamentable que hay muchos creyentes y es triste que con lo que se les ha dado, ellos piensan que ser iglesia es exclusivamente ir el domingo a sentarse a la congregación, cantar unos cuantos cantos, adorar a Dios, escuchar la palabra que les dice el pastor y regresar a su casa y vivir su vida como cualquier persona del mundo. Y cuando digo persona del mundo, no me refiero a pecado, no me refiero a lo que la gente llama mundanalidad, no, me refiero a vivir una vida trivial, igual que cualquier persona, sin ninguna diferencia. O sea, ¿qué diferencia hay? Puede haber una persona que a lo mejor no tiene una vida de pecado, que a lo mejor es congruente con la sociedad, a lo mejor es responsable, que no se emborracha, que no toma, que no comete adulterio, que no viola los mandamientos que están en el viejo pacto, ¿no? Y encontramos gente que hasta dicen algunas hermanas y hermanos cuando estamos en alguna reunión dicen, es que esa hermana se va al cielo porque era tan buena. Y yo cuando escucho eso digo, bueno, ¿qué pasó? Que la justificación dejó de ser por fe y por gracia, ¿no? Que es por la fe, no por las buenas obras. Pero hay gente en el mundo que tiene una vida recta de verdad y que vive en armonía con los demás y que pareciera que lo tienen todo, pero eso que tienen lo han desarrollado ellos de manera natural, porque Dios ha dado la capacidad al ser humano para de manera natural operar de esa manera, y eso se demuestra con gente que no conoce a Cristo y vive de esa manera. Sin embargo, nosotros como creyentes necesitamos pasar de la conducta natural, de dejar de estar pensando en la conducta, de los cambios de conducta, y pasar a lo sobrenatural, a lo extraordinario. Me gusta más usar la palabra extraordinario. Lo extraordinario que Dios puede hacer a través de nosotros y no lo que nosotros podemos hacer en lo natural por Él. Y es donde la iglesia, de manera extraordinaria, nosotros como iglesia necesitamos reflexionar sobre, hay dos cosas que se nos dio: la herencia, que a todos se nos dio por igual, somos nueva creación, somos la justicia de Dios en Cristo, esa herencia a todos nos dio por igual, fuimos hechos a la imagen de Dios, ya se nos entregó salvación, vida eterna, sanidad, eso se entregó por igual a todos los creyentes. Pero según la gracia y como Dios quiso y como a Él se le plació, a unos se nos entregaron ciertos talentos, dones y llamados. Y a eso es a lo que yo me refiero cuando digo el potencial. Muchas veces usa la palabra potencial de manera negativa y yo le he dicho a mi esposa, no me gusta, porque yo recuerdo que en una ocasión alguien me dijo, es que tú tienes mucho potencial, y yo sentí que me estaba diciendo, estás bien menso, ¿verdad? O sea, como le decía la Chilindrina al Chavo del 8, estás bien menso, chavo. Yo percibía que eso de que tienes mucho potencial me estás diciendo, no la estás haciendo, te está yendo mal. O sea, no lo tomaba
en el sentido negativo su comentario. Pero cuando yo hablo de potencial, yo hablo de aquello que el Señor primero nos dio la herencia, que todos los creyentes lo tenemos, y luego encontrar aquello que se nos repartió individualmente para operar y funcionar en el reino de Dios, en el cuerpo de Cristo, con aquellos que están alrededor de nosotros. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre tenía una gran pasión era por sanidad. Y siempre, antes de entender acerca de la sanidad divina y de estudiarlo, yo decía, ¿por qué ya no se ven los milagros del Antiguo Testamento? Yo no lo veía, yo no entendía. No es que no ocurrieran, o por qué ya no vemos las sanidades que yo leía el Antiguo Testamento, por qué ya no veo la vida de Cristo, o por qué yo no veo gente. Y empecé a conocer a algunos evangelistas que ellos tenían cierto poder, o el poder de Dios fluía a través de ellos en cierta manera, y yo decía, ¿por qué esto no está en toda la iglesia? Y conforme fui leyendo la Escritura, me voy dando cuenta que la sanidad es un regalo que se ha dado a toda la iglesia, que todos podemos recibir sanidad, todos podemos ministrar sanidad, pero hay personas que Dios ha llamado como un ministerio a sanar los enfermos. Entonces, eso viene ahí también en 1 Corintios, dice los que hacen milagros, los que sanan a los enfermos. Y fue como yo tenía una pasión por ese tema, me di cuenta, esa es parte de mi llamado. Entonces, cuando yo encuentro eso, ¿qué es lo que quiero hacer? Me voy a ministerio de hospitales, me voy a orar por los enfermos a las calles, me voy a cruzadas evangelísticas con el equipo del evangelista para orar por los enfermos. Me pongo a hacer aquello que yo percibo es mi llamado y allí conecto con el cuerpo de Cristo. Entonces, y muchas veces se nos enseña solamente nuestra identidad, y es correcto, es bueno, es la base, pero tenemos que pasar de la identidad para hablar también acerca del llamado de la mayordomía o la administración, como es la palabra que usa el hermano Andrew Wommack, que citaba ahorita la hermana Fabi. Él utiliza la palabra administración. Todos tenemos una administración de los dones, de los talentos, de las capacidades naturales y sobrenaturales que Dios nos ha dado. Todos tenemos capacidades naturales que tenemos de manera innata o que tenemos aprendidas por la escolaridad, por la educación, por el lugar, por la experiencia, las cosas que aprendimos naturalmente. Y aparte de eso tenemos un equipamiento extraordinario y sobrenatural de Dios, que cuando nosotros descubrimos, eso es a lo que yo llamo el potencial, lo que tenemos dentro de lo que se nos dio por herencia y de lo que fuimos llamados a hacer y lo desarrollamos. Y, pues esto es la parte más importante, emprendemos el deseo de ayudar a otros que se desarrollen en ello. Porque en esa parábola de los talentos yo encuentro que uno no fue y lo enterró, pero ninguno de los otros dos fue y le dijo, oye, no entierres tu talento, ocúpalo, úsalo, inviértelo. Hay a veces mensajes en la palabra de cosas que no se dicen. No se dice en ningún lado que se reunieran los tres a decir, ¿qué hiciste con tu talento? No, pues yo lo enterré, y que alguien le hubiera aconsejado, oye, no, espérate, esto que tú tienes, utilízalo. Esto que, si tú percibes que quieres orar por los enfermos, pues imponer manos para que sanen, vete al ministerio de hospitales una vez a la semana. Oye, si tú percibes que tú eres un adorador, pues consíguete una guitarra o métete a canto, comienza tú a desarrollar esa cuestión artística que tú tienes para la adoración y para que tú puedas cantarle a Dios y dirigir a otros en adoración o participar dirigiendo a otros en algún grupo, en algún lugar. Aquellas cosas que nos llaman la atención, hay personas que le llaman la atención el ministerio de los niños. Yo pensaba que yo no tenía paciencia de niños hasta que me contrataron en una primaria a dar clases, y ahí me di cuenta que de manera sobrenatural Dios me dio paciencia con esos niños en los lugares donde yo estaba, que eran áreas rurales y que son todavía niños más inquietos que los niños. Dicen que los niños de la ciudad son inquietos, los de áreas rurales son más inquietos que los de la ciudad, y Dios me dio una capacidad para poderles ministrar a ellos. Me di cuenta que con mis hijos aprendí a contar el evangelio a niños. Ahora, no es mi llamado principal, pero me di cuenta que puedo operar con el que sí tiene ese llamado. Y hemos, por ejemplo, hecho campañas de niños. Recuerdo una que hicimos el Día del Niño, que ya viene, hicimos hace como 2 o 3 años, y yo invité a un hermano que es pastor de niños y que tiene un ministerio y se disfraza de payasito y todo, e hicimos una campaña para alcanzar niños. O sea, mi llamado es predicar el evangelio,
Mi llamado es evangelístico, mi llamado es la enseñanza, mi llamado a lo mejor es pastoral, mi llamado no son los niños, pero yo como evangelista voy a conseguir a aquel que tiene el talento de los niños y a unirme con él para con un mismo propósito, tú que tienes ese llamado y esa disposición, logres y lo logremos juntos alcanzar el máximo potencial de lo que tú, si yo soy el evangelista y tú eres el pastor de niños, vamos a juntarnos, vamos a hacer una campaña y vamos a alcanzar a todos estos niños acá le decimos colonias, yo sé que allá en Argentina le dicen barrios, vamos a alcanzar este sector de la ciudad, a todos los niños de este sector, y una vez que tengamos a todos estos niños en una escuela dominical, vamos a visitar a sus papás. Entonces, ahí trabajamos en conjunto. Igual pasa con los ministerios de hospitales. Yo mucho tiempo fui parte de ministerios de hospitales, ya no. Ahora voy, cada que percibo que tengo la necesidad de ir a un hospital, voy y lo hago y le digo, vamos a unir un hospital, o voy y le hablo, oye, tú estás en ministerios de hospitales, voy y trabajo contigo un tiempo porque percibo que tengo que ir y porque estoy ocupado haciendo otras cosas que son las de mi llamado, pero cuando conecto con aquellos que están llevando a cabo la labor y puedo ser un apoyo, ya sea trabajando, colaborando juntamente con ellos en lo mismo o entrenándoles o siendo entrenado también a veces, porque a veces yo veo cómo hacen las cosas distintas personas y aprendo también. Entonces, podemos ser parte del cuerpo de Cristo cuando aprendemos a colaborar y unir las diferentes administraciones individuales y de la iglesia local con la iglesia universal igualmente. Entonces, no sé si esto que he comentado, conteste la pregunta, pero yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que poner ese paso adelante, desarrollar ese potencial y ayudar a otros que sembrando semillas en su corazón para que lo desarrollen y lo puedan también llevar a cabo. Amén, amén. Realmente hermosísimo lo que compartía Pastor, porque realmente creo que ahí es una de las cosas de las cuales por algo hoy tuvimos esto en el corazón también de hablar, ¿no? Sobre la unidad de la iglesia y de lo poderoso, ¿no? Cuando dice eso que cuando hay tanta división trae que las consecuencias y los resultados muchas veces terminan siendo contrarios a lo que tanto proclamamos y a lo que tanto llevamos y damos a conocer de la palabra, ¿no? Que tiene que ver siempre cuando habla de Jesús, como hoy lo han estado desarrollando cada uno de su lugar, en el amor, en la unidad, en el que siempre tratando de que podamos entender esta verdad para que desde esta verdad crezcamos, ¿no? Y cumplamos ese propósito en este mundo, que es dar a conocer sus buenas nuevas, el ser embajadores de esta verdad, y que unidos, dándonos la mano uno con el otro, como decíamos, así como pasa en el cuerpo, cada una de las partes son importantísimas. Importantísimas. A veces uno dice, pero el dedo meñique del pie, ¿para qué? Si no importa, si total me falta. No, te faltó y empezaste a perder el equilibrio. Ya no podés pararte como tenés que pararte. Ya no, o sea, trae sus consecuencias, ¿no? Y yo creo que el cuerpo de Cristo está en la misma situación y en el mundo, ¿no? Porque como quedó bien claro que tiene que ver a la unidad del cuerpo, no importa el lugar, ni la denominación, ni el color, la raza, no interesa mujer, varón, no interesa, ¿no? Así que gloria a Dios por este tiempo preciosísimo, estamos ya avanzados en tiempo y queremos dejar a cada uno, en este caso a Fabi, pedirle de que si hay algo en su corazón que quedó, algo que el Espíritu Santo trajo a su vida para que hoy dijo, no, de las preguntas me quedó esto que todavía me parece importante dejar a aquel que hoy se encuentre con el video que estamos compartiendo el programa a lo largo de los días, que pueda dar mensaje dando el día de hoy de la unidad de la iglesia. Ok, muchas gracias. Sí, quiero mencionar un versículo, Hechos 20:28, que quiero complementar con esto de la importancia de la iglesia, y dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y creo que aquí esta parte de la iglesia le pertenece a Él, el costo de esto fue su propia sangre. Entonces creo que eso le da un valor muy, muy, muy importante, porque está diciendo que es su propia sangre el costo de esta iglesia. Entonces, con esto yo puedo entender que la iglesia le pertenece a Él, le costó su sangre. Entonces, la iglesia es muy importante.
Hablando de iglesia, como lo hemos comentado, unión de creyentes, familia, es una familia esto, no nada más una iglesia tradicional, también es bueno, pero el punto es congregarse, convivir, que haya una comunión, que haya una unión, que yo pueda encontrar a alguien donde me puedo poner de acuerdo. Entonces, eso es iglesia, y la iglesia como tal tiene responsabilidades. Las quiero mencionar muy rápido, y una de ellas es predicar la verdad, predicar la obra terminada, predicar su palabra. Eso debería de ser el enfoque de nosotros como iglesia, hablar de Él, hablar las buenas nuevas, que son buenas noticias, hablar de lo que Él ya hizo, y de ahí van a salir más cosas, pero principalmente eso. Otro punto importante es que cuando estamos como iglesia unidos, lo adoramos, hablamos bien sobre Él, constantemente estamos hablando, como en este momento estamos hablando de todo lo que Él ha hecho, de todo lo que Él hace, de bondad. No estamos hablando de malas noticias, ni estamos hablando de, ay, está la crisis muy mal y nos va a ir así. No, adoramos a Él y le damos un lugar, hablamos de su grandeza. Otro punto importante es la oración juntos como iglesia, un solo cuerpo en acuerdo, unidos en oración, sí, en una oración donde día a día estás hablando con Él, pero también en tiempos. Nos podemos juntar y orar en acuerdo, orar conforme la palabra. Otro punto importante es la comunión, el relacionarnos, el estar hablando en un mismo lenguaje, por así decirlo. Esa es otra parte importante de la iglesia. Y la última y muy, muy importante, el evangelismo. Como ahorita mencionaban, el ayudar a las personas, el compartir esta verdad. No nada más me lo quedo, no nada más para mí y para mis parientes, decimos por acá, para mí, para mi familia, para todos, para el que quiera podemos hablarle de esto. Entonces, esos son los puntos importantes, y de ahí obviamente salen las misiones, los alcances, las idas al hospital, las idas a ver a los enfermos y sanarlos. Esto es lo que necesitamos estar haciendo como iglesia, y qué bonito que Él es nuestra cobertura. El Señor es el que es nuestra cobertura, el Señor es el que nos da esta protección, este respaldo, todo. Y nosotros como iglesia podemos hacer todas estas cosas que mencioné para Él y por Él. El audio tenés cerrado, amiga Stephanie. Y yo aquí emocionada hablando, ¿no? Amén, hermoso todo lo que decía Fabi, ¿no? Ese mensaje, ese mismo propósito, solo Él. Yo siempre digo Jesús y más nada. Y bueno, ya sé que tenemos que ir cerrando. Como decía Roxana, queremos dar este tiempo para que cada invitado, ¿no?, pueda hablar lo que esté en su corazón. Yo fui muy bendecida, Pastor Arthur, de escucharlo. Me encantó eso que usted dijo, ¿no?, que la herencia es para todos y que ahí están esos talentos que Dios nos dio a cada uno. Yo estoy en ese caminar. Yo solo le digo, Señor, yo sé que tu palabra dice que todos tenemos el ministerio de la reconciliación, y yo estoy aquí, estoy apasionada por la sanidad, oro y me imagino sanando enfermos, resucitando muertos, amo eso, pero estoy así a decirle, aquí estoy, Señor. Y me encantó como usted lo explicó de una manera tan sencilla, hermoso. Fui muy bendecida con todo lo que dijo la pastora Lilian, Fabi, así realmente que Dios los siga usando. Ustedes me bendicen. Y a pesar de la distancia, soy bendecida con cada uno de ustedes. Y Pastor Arthur, por favor, lo que usted quiera decir para cerrar este tema, para encerrar este espacio, lo que esté en su corazón. Solo algo extra, porque ya no voy a participar más, ¿no? Yo también aquí me voy despidiendo. También a todos los que están acompañando, los que nos van a acompañar, así que sea el amor de Dios a través de Jesús, revelados en su corazón. ¿Y saben qué? Hablando de unidad, para mí, así la unidad más íntima de la iglesia de Cristo, esa que cree la verdad del evangelio, es hablar en lenguas, porque es un mismo idioma que nos une.
Entonces yo los animo a que también hablen en lenguas, porque eso nos une. ¿Sí o no, Mari y Roxana? Nos tienen que ver a nosotras. Nos unimos muy bien en eso. Entonces, Pastor Arthur, lo que tenga en su corazón, por favor, para bendecirnos. Hay un dicho, y yo sé que es tradicional, pero si uno busca en la Biblia puede encontrar que tiene una base bíblica también. Se dice que el matrimonio, lo he escuchado de varias maneras, que el matrimonio que ora juntos permanecen juntos, que la iglesia que ora unidos permanecen unidos, que la familia que oran. Entonces, yo en el ministerio de Jesús veo que algo que él hacía antes de cualquier campaña, antes de ir a sanar a los enfermos, dice que él subía al monte a orar. Entonces, el factor de unidad, ya hablamos de la palabra, ya hablamos de la fe, ya hablamos de lo que él nos ha dado, pero un factor muy importante de unidad es nuestro tiempo de oración de calidad. No estoy hablando de cantidad, estoy hablando de calidad, aquel que surge de nuestra relación con Dios. Yo le digo a la gente, si Jesús tuvo que subir al monte a orar para tener comunión con el Padre, diciendo que Él es el Hijo de Dios, yo creo que nosotros necesitamos también apartarnos un ratito y pasar un tiempo con el Padre. Y si Jesús le enseñó a orar a sus discípulos y oró con sus discípulos y se apartó en Getsemaní, les dijo, oren, y se puso a orar con ellos también. Necesitamos como iglesia promover ese factor de unidad por la oración, porque la unanimidad de la iglesia surge en la oración. Acaba de mencionarlo sobre hablar en lenguas. ¿Qué pasó cuando fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas? Dice, estaban unánimes juntos orando por 10 días. Dicen algunos, comenzaron 500, quedaron 120, porque eran 500 creyentes, se menciona, pero quedaron 120 creyentes en un aposento alto, orando, y estaban buscando. Cuando digo buscar, no estoy diciendo que a Dios no esté lejos, o que no, Dios está en nosotros, pero ellos hablo de la palabra buscar en el sentido de perseverar en el estar con el Señor, en el estar con Él. Y estaban orando, estaban teniendo comunión con Dios, y de repente sopló del cielo como un viento recio y se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, ahorita nosotros tenemos la ventaja que el Espíritu Santo ya está en nosotros, ya se derramó, pero podemos continuamente ser llenos. Primero en la oración, nosotros en la individual, y luego con 2 o 3 en nuestra casa, y luego con la congregación. Yo he percibido que las iglesias que más crecen son las iglesias que le dan más importancia a la oración. Por supuesto, a la palabra también. No estoy diciendo que la palabra no. La palabra es muy importante, pero cuando mezclamos oración, permitimos que la iglesia exprese esa unidad del Espíritu en lo secreto para que luego se manifieste en lo público. Bueno, ¿cómo voy a estar yo peleado con el hermano que me pasé un rato orando por sus necesidades? Yo estoy ahí con él, va a ser muy difícil que yo pueda allá afuera tener una contienda con él o una cuestión que nos desuna, porque yo estuve escuchando su problema, lo pidió oración, estuve ahí con él, yo estuve en esa reunión. Entonces, eso es bien importante. No se promueve mucho. Yo no promuevo la oración como obras para ganarnos el favor de Dios, no, simplemente como una comunión para estar en contacto con Jesús, así como se les reconoció a ellos, se les reconocía que ellos estaban con Jesús por las obras que hacían. Esas obras milagrosas, ese poder de Dios manifestado, dice, cuando sanaron a aquel enfermo, aquel paralítico, dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y yo creo que eso es lo que el mundo necesita ver. Si queremos mostrar unidad, tenemos que comenzar con esas cosas básicas, incluyendo oración en nuestra vida. Amén. Yo creo que quería mencionar ese detalle también. Bendiciones. Gracias. Amén. Amén. Gracias, Pastor Arturo. Gracias, Fabi, porque realmente estamos lejos de distancias, pero son de bendiciones, Pastora Lilian, todo lo que nos ha dicho. Y para ir cerrando, porque ya estamos cerrando, Pastora Lilian, algo que el Espíritu Santo le haya estado poniendo y que quizás no lo preguntamos o no lo hemos puesto a la luz, y que usted tiene eso en su corazón de ponerlo. Siéntase libre de decirlo. Gracias, Mari, muchas gracias. Escuchando realmente tanta palabra tan bella y escuchando los énfasis y las direcciones que se da,
Fabi estuvo hablando mucho en cuanto al servicio, al trabajo, a los dones, a lo que podemos dar a los demás y compartir la palabra. Y el pastor estuvo hablando sobre la oración. Yo creo que hay algo también que es importante dentro de esto, porque todo es importante dentro del cuerpo, y es lo que venía hablando desde el principio, es la palabra, es el mensaje, es el evangelio, ¿no? Lastimablemente, en estos últimos tiempos se ha olvidado del verdadero evangelio. Si nosotros recordamos muchos años atrás, cuando Martín Lutero hablaba del justo por la fe vivirá. Se hablaba de fe, se hablaba de que todo era por gracia, era por fe, la salvación, la justificación y todo eso. Y eso es como que se ha olvidado. Y cuando recordamos ese versículo que dice, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, lastimablemente muchos mensajes están direccionados a revelarse el pecado del hombre. Revelar el pecado del hombre, revelar la necesidad, revelar lo que les falta, revelar lo que tienen que hacer. Y ese no es el verdadero evangelio. En el evangelio se revela la justicia. Entonces, una iglesia, el cuerpo de Dios tiene que estar compactada y establecida cuando uno empieza a recibir la revelación del Espíritu Santo, la revelación del verdadero evangelio que va a traer cambios a nuestras vidas. Creo que esto es sumamente importante porque cuando se revela el evangelio va a traer fe. Y solamente para encerrar esto es fe. Fe es nunca cambiar de opinión hacia el Señor. Siempre tener la misma opinión de lo que Él es. Sabemos que Él es bueno, que Él es justo, que Él es amor, que Él es fiel. Pues nuestra fe es eso, es mantenernos firmes en esa dirección, jamás cambiando de opinión, pensando que Dios se olvidó, que Dios no nos escucha, que Dios no nos responde, porque eso hace que la iglesia, que el cuerpo de Cristo empiece a declinar. Pues es muy importante el mensaje, la palabra que se da, es revelar el amor de Dios y la justicia, ver que la gente se vea lo que es en Cristo, que todas las personas puedan ver lo que Jesús hizo por ellos. Entonces, eso nos trae una realidad muy grande, eso nos hace ver lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos hacer, cuál es el Padre tan amoroso que tenemos. Así que solamente eso, decirles que es muy importante lo que estamos oyendo. Hoy por hoy, como iglesia, en algunos lugares no se pueden reunir todavía, pero tú prendes la computadora y tenés miles de mensajes, tenés de todo para escuchar. Pero es bueno, pero a la vez también a veces no tan bueno, porque por ahí hay mensajes que traen condenación, que te dirigen más a tu propia vida, a tu pecado y a tus obras. Pero tenemos que ser selectos y escuchar lo que realmente Jesús hizo por nosotros. Solamente eso, y gracias, muchas gracias por esta invitación. Amén, amén. Y bueno, pues, queridos invitados, Pastor Arturo, Lilian, Fabi, como a los amigos que nos están escuchando, no van a creer, pero el tiempo se nos ha pasado así, súper rápido. Y sé que hemos hablado puntos muy hermosos, puntos que para mí personalmente, que yo estoy segura que también para ustedes, son puntos que nos ayudan a comprender más lo que somos cuerpo de Cristo, lo que es ser cuerpo de Cristo, lo que es ser esa representación de Cristo, esa expresión de Cristo. Hemos sido edificados por estos invitados hoy día y sabemos que cada una de esas palabras no van a caer en vano, sino que están cayendo en un corazón que está ansioso de querer aprender más de la palabra de Dios. Y me gustaría dejarlos con un versículo que se encuentra en el libro de Efesios 3:17, y dice así: para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones por medio de la fe, a fin que arraigados y encimentados en amor. Y cuando yo leí ese versículo, pues algo que me hizo pensar, algo que un amigo me dijo hace algunos días, que me recordó, es que Dios es amor y Dios es el amor. Y eso es maravilloso, porque nos lleva a poder identificarnos en lo que somos en Él. Que Él es el que nos da su propio amor,
tenemos que aceptar que Él nos amó primero. Y cuando aceptamos ese verdadero amor que viene Él, que Él nos amó primero, es cuando comenzamos a amarnos. Es cuando comenzamos a dejar que ese amor que viene de Él nos transforme y nos haga salir de esa actividad o de ese pecado. Y otra cosa que me ayuda bastante y me hace descansar es saber que de Él proviene su fe hacia mi vida. Cada vez que yo escucho la palabra de Dios, que yo la hablo la palabra de Dios a mi favor, la fe de Dios mismo viene hacia mí y viene a ser mía porque Él es mi herencia y todo lo que Él es está en mí y yo soy todo lo que estoy dando como herencia. Entonces puedo decir libremente que soy justicia de Dios, que como me recordaba este amigo, soy andando en amor, soy la paz andando, soy la victoria andando, soy sanidad andando, tengo todo porque no es porque lo diga, sino porque ya yo soy una con Él, esa unidad, ese poder, y con mi iglesia lo tenemos, y eso es poderoso. Entonces, queríamos animarte también a que si este video te ha gustado, pues que puedas compartirlo con todas tus redes sociales, con tus amigos y que pongas like, porque así nos ayudas a que esto pueda avanzar más. Y te decimos hasta una próxima. Chao. Recuerda que ya eres bendecido.